Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados estudiantes. Les saluda el ingeniero Jonathan Morán Álvarez, docente de la asignatura de Legislación y Práctica Tributaria 2. El día de hoy continuaremos con el estudio de la unidad número 1, Impuesto a la Renta, y pues nos vamos a centrar en el tema de los gastos personales de un contribuyente. ¿Sí? Puede ser que este contribuyente esté tanto en relación de dependencia como, si es el caso, que además de trabajar bajo relación de dependencia, él tiene otro tipo de ingresos grabados para este tipo de impuestos. ¿Sí? Posteriormente o en una próxima clase, nosotros también vamos a realizar el llenado del formulario de gastos personales mismo que se debe de presentar, en este caso, al patrono, ¿sí? Para que se pueda determinar si se debe de realizar una retención de manera mensual por concepto de impuesto a la renta o no. Bien, entonces iniciamos con el estudio de este tema. Para ello es importante conocer qué son los gastos personales. Los gastos personales que se considerarán para el cálculo de la rebaja correspondiente responden a los realizados en el territorio ecuatoriano por conceptos de vivienda, salud, alimentación, vestimenta, turismo y educación, incluyendo en este último rubro los conceptos de arte y cultura. ¿Sí? Cabe mencionar que los gastos personales años atrás eran considerados como deducciones para el cálculo del impuesto a la renta. Hoy en día son considerados, en este caso, para la rebaja del impuesto. Es decir, después de determinar el impuesto a la renta por pagar, es que los gastos personales nosotros los podemos utilizar para rebajar el pago del impuesto. ¿Sí? Ahora, estos gastos personales tienen que estar debidamente sustentados por los comprobantes de venta, ¿sí? Por el correspondiente monto, en este caso, bueno, por el monto correspondiente a la base imponible de los mismos, por lo tanto, aquí se debe de excluir el IVA y el ICE, ¿sí? Cabe mencionar que hoy en día, dada a que todo se encuentra sistematizado, hoy en día realizar una declaración, en este caso, o un anexo de gastos personales resulta muy fácil. ¿Por qué razón? Porque actualmente, pues, al existir la facturación electrónica, cuando usted le emiten una factura electrónica, automáticamente este comprobante o esta factura ya consta en el sistema del SRI. Entonces, eso hoy en día es muy importante, a diferencia de cuando se realizaba facturación manual. Usted de ley necesitaba ir teniendo archivadita todas esas facturas, porque si se le perdía, pues lamentablemente no tenía usted cómo, en este caso, tener el sustento de por qué usted estaba utilizando ese rubro, ¿no? Ahora, como estaba mencionando, dentro de los conceptos, perdón, dentro de los gastos personales, nosotros vamos a tener gastos de vestimenta, de educación, alimentación, salud, vivienda, turismo nacional en establecimientos registrados y con licencia única anual de funcionamiento, y también arte y cultura. Hoy en día, dentro de los gastos personales también se incluyen aquellos gastos de la mascota a cargo del contribuyente. Lógicamente, esto solo puede ser aplicable para la vestimenta o educación, alimentación y salud, ¿sí? Ya los gastos para las mascotas no incluyen, por ejemplo, gastos de vivienda, arte y cultura, ninguno de esos rubros, ¿ok? Dentro de los gastos de vivienda, según el artículo 34 de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos indica que serán considerados
gastos de vivienda, entre otros. Aquí tenemos, por ejemplo, el arriendo, el pago de alícuotas de condominio, ¿ya? Y o expensas comunes de mantenimiento. También aquí están incluidos los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas, siempre y cuando ese préstamo sea destinado para la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción, ¿sí? Además, dentro de este rubro de gastos de vivienda, también se incluye el pago del impuesto predial y demás contribuciones especiales o de mejoras y también los servicios básicos. Entre los gastos de salud, nosotros vamos a considerar aquellos que han sido realizados por el bienestar físico y mental, así como aquellos destinados a la prevención, recuperación y rehabilitación, ¿sí? Dentro de los gastos de salud, nosotros vamos a poder, en este caso, considerar los honorarios de médicos, psicólogos clínicos y profesionales de la salud con título profesional. Asimismo, los medicamentos, los insumos médicos, los lentes y prótesis. También la medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos individuales y corporativos. Recordemos que dentro de los gastos de salud también se incluyen, como ya lo mencionamos anteriormente, los gastos de salud de mascotas. Es muy importante mencionar y hacer énfasis a lo indicado que se considera gasto de salud aquel realizado por el bienestar físico y mental, ¿sí? Por ejemplo, si usted, vamos a suponer, quisiera hacerse una operación de pronto porque usted quiere verse mejor. Vamos a suponer que alguien quiere hacerse una. Usted necesita o desea hacerse una liposucción, pero es solo por su apariencia, porque quiere verse mejor. En este caso, ese tipo de rubros no son considerados. Pero si, por ejemplo, usted necesita, o otro ejemplo, ¿no? De pronto usted quiere realizarse una operación, en este caso de la nariz. Repito, si es el caso que usted solo realiza la operación, porque desea verse mejor por su apariencia, ese tipo de gastos no son considerados. Pero si usted necesita hacerse una operación porque tal vez si no se realiza esa operación va a tener problemas con la respiración o alguna otra situación que afecte su salud, en ese caso sí es considerado, ¿sí? Tenemos también los gastos de alimentación, que entre estos pues vamos a tener las compras de alimentos para consumo humano, también las compras de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados y los alimentos para mascotas, ¿sí? Entre los gastos de educación, nosotros vamos a considerar, por ejemplo, los pagos de matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo. Cuando yo digo en todos los niveles del sistema educativo, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, desde una educación inicial, educación ya general básica, bachillerato e inclusive ya en nivel superior, es decir, una universidad o un instituto, ¿sí? A más de estas matrículas y pensiones, también es considerado como gasto de educación los útiles y textos escolares, los materiales didácticos utilizados en educación, los libros, ¿sí? También los uniformes, las artes vivas y escénicas, las artes plásticas, visuales, ¿sí? Las artes literarias, narrativas, entre otras, ¿no? También, como parte del gasto de educación, arte y cultura, también estarían considerados aquellas adquisiciones de artesanías que son elaboradas a mano. ¿Por quién? Por los artesanos calificados. Y también, como ya lo mencionamos, los gastos en educación de una mascota.
¿sí? Dentro de este rubro de gastos personales también podemos incluir los cursos de actualización, los seminarios, siempre y cuando estos sean debidamente aprobados por la autoridad pública en materia de educación y capacitación, ¿sí? Tratándose de gastos de educación superior, van a ser deducibles también para el contribuyente los realizados por cualquier dependiente suyo, incluso si es que fuera mayor de edad, ¿verdad? Siempre y cuando éste no perciba ingresos y depende económicamente del contribuyente. Ahora, pues bueno, vamos a revisar los gastos de vestimenta. Dentro de los gastos de vestimenta, vamos a considerar cualquier tipo de prendas de vestir. Camisetas, camisas, blusas, abrigos, chompas, pantalón, calentador, o sea, todo lo que tenga que ver con prendas de vestir, ¿sí? Y también los gastos de vestimenta en mascotas. Finalmente, revisaremos los gastos de turismo. Según el literal F del artículo 34 de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos indica que se considerarán gastos de turismo nacional los realizados en establecimientos realizados y con licencia única anual de funcionamiento emitida por la autoridad competente. ¿Sí? Como turismo interno, van a corresponder algunas actividades turísticas, como por ejemplo el alojamiento turístico, el transporte de pasajeros, puede ser este aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, o se dé un alquiler de un vehículo, pero que sea utilizado para turismo. Por eso es considerado gasto de turismo. No es que yo todos los días realizo el alquiler de un vehículo para irme al trabajo. Eso no sería un gasto de turismo, ¿no? Entonces, sería considerado el rubro del transporte, repito, siempre y cuando ese transporte sea utilizado para turismo interno. Bien. Adicionalmente, vamos a tener aquí los paquetes turísticos, los servicios que prestan las operadoras turísticas, ¿sí? O también los parques de atracciones estables, ¿sí? Adicionalmente, también estarían considerados dentro de los gastos de turismo los servicios de alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿sí? Entendiéndose como tal a los servicios gastronómicos, tanto en un restaurante, bares, donde se expendan alimentos y bebidas no alcohólicos para consumo humano y siempre y cuando se hayan adquirido por personas naturales durante sus actividades turísticas, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos revisado de una manera muy breve todos aquellos rubros que pueden ser considerados como gastos personales, los hemos podido dividir, ¿sí? En gastos de vivienda, gastos de educación, alimentación, salud, vivienda, turismo nacional y, pues bueno, arte y cultura. Bien, el día de hoy, estimados estudiantes, con base a este tema que estamos estudiando, vamos a realizar una actividad en una plataforma, no sé si de pronto ustedes le conozcan, se llama Quizzes, ¿sí? Nosotros vamos a tener allí un test, ¿sí? Un test con 20 preguntas, ¿sí? Entonces yo estoy cargando en el aula virtual ya la actividad con el enlace que ustedes necesitan acceder. A ver, voy a compartir la pantalla donde está la actividad. Bien, aquí la tenemos. Y el día de hoy vamos a acceder a esta tarea, ¿sí? Importante mencionar que ustedes pueden descargar un archivo que les he compartido donde están algunos conceptos y ejemplos de gastos personales, ¿sí? Entonces primero revisemos de ser posible, luego ya accedemos al test con el enlace que les he compartido. Por favor, una vez que usted realice el test, va a ser una captura de pantalla y esa captura de pantalla con el resultado que se obtuvo es la que usted va a subir aquí en esta asignación de tareas.
Es importante mencionar que este test usted lo puede hacer las veces que sean necesarias. No es un examen, sino una actividad. Entonces, usted va a poder acceder las veces que considere necesaria, ¿sí? Hasta que obtenga una calificación deseada. Si usted desea, puede hacer una vez y si obtuvo una mejor nota, pues no hay problema. Pero de allí, si de pronto usted se cayó en la primera, puede hacer las veces que considere necesario. ¿Sí? Cualquier duda, estimados estudiantes, por favor, hacérmela saber mediante el grupo de la asignatura, ¿sí? Pero eso sí, les motivo a que la realicemos el día de hoy, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Para la próxima clase ya trabajaríamos un ejercicio práctico donde ya tendremos una serie de transacciones, por así decirlo, ¿no? O en este caso, compras que se hayan realizado y que ustedes necesitan ir realizando la clasificación. Bien, entonces nos despedimos por el día de hoy. Que tengan muy buenas tardes, ¿sí? Y que Dios les bendiga.